Adrián Alejandro Martínez Acosta. Es arquitecto por la UAM Azcapotzalco con maestrías en negocios inmobiliarios por la UNAM y en evaluación por la Escuela de Ingeniería Municipal. Ha colaborado profesionalmente con el Instituto Nacional de Antropología de 1999 a 2009 en supervisión de obra y desarrollo de proyectos arquitectónicos y de restauración de monumentos históricos y muebles, entre los que se destaca la participación en la restauración de el Castillo de Chapultepec en Ciudad de México, el Fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz y el Convento de Santa Mónica en Puebla. También ha estado colaborando en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 2009 a 2010 en el área de sitios patrimoniales con la participación en la integración del Sistema de Información Geográfica de la Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos de SEDUBI, Ciudad de México. De ahí pasa a colaborar con TINSA México de 2012 a 2014 en evaluaciones especiales, haciendo la elaboración y revisión de avalúos de inmuebles producto, esto es, hoteles, terrenos aptos para desarrollos inmobiliarios, oficinas, locales y centros comerciales. Y de 2014 a la fecha, para TINSA Perú, como director de evaluación y últimamente, los últimos 3 años, como director general, donde lidera la gestión estratégica de todas las áreas de negocios de la compañía en Perú, asegurando la rentabilidad del negocio mediante la formulación y aplicación del plan presupuestario, además de proponer y desarrollar nuevas oportunidades de negocio, dirigiendo y controlando las distintas áreas que componen a la compañía. Así pues, Adrián, que no lo veo que ande por ahí aparecerá. Ya lo veo, déjeme ponerle su audio. Este botoncito del audio como de guerra, ahí vamos. ¿Ya estás, Adrián? Claro, no sé si me veo, creo que no me veo. No te ves, pero ya estás en audio. Qué extraño. No sé por qué. Es raro porque sí aparece tu cámara activa. Ok, caray. A ver. A ver ahí, ¿no? No. A ver si se ve ahí. No, Creo que no se ve, ¿verdad? Si quieres, Héctor, estoy también con otro usuario que se llama A Martínez. A Martínez. No lo veo. ¿Dónde está A Martínez? No, no lo veo. ¿Sigues conectado como A Martínez? Sí, a ver, debería. ¿Yasmín, lo verás tú de casualidad? No lo encuentro. O si quieres salir y entrar, Adrián, de repente eso resuelve. Sí, salgo y entro. Perfecto. Muy bien, será cosa de un par de minutitos a lo más, de lo que hacemos la reconexión. Ya ven, estas situaciones no tienen palabra de honor, pero no desesperen, en cualquier momento lo reiniciamos.
Ya te vi por ahí, Adrián. Ahora sí te veo, el que no se ve soy yo, pero ahí estoy. Listo. Entonces, ¿te escuchamos o no te escuchamos? Adrián. Sí, ¿se escucha? Excelente. Ahora sí estamos completos. Imagen Perdón, y audio. perdón. Adrián, pues bienvenido. El espacio es tuyo, ya tienes el control. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Y pues nada, a ver si comparto aquí toda la pantalla. No sé si ahí se ve todo. Sí, perfectamente. Perfecto, perfecto. Ahí está. Vale. Vale, no sé, ahí, no sé, creo que se está viendo. Ahí ya, mejor. Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación, Héctor, y bueno, a todos los que nos acompañan. A mí me toca hablar de o voy a hablar de un tema, digamos, como que, como lo dice su nombre, la más realista y a lo mejor la más cruda, ¿no? De todo el desarrollo inmobiliario, ¿no? De cómo se maneja, ¿no? En realidad el comportamiento del mercado inmobiliario. Y voy a partir por una pequeña reflexión de que a lo mejor nosotros recordamos a Luis Barragán y lo recordamos por los colores, por la serenidad, por los aromas, por la arquitectura y bueno, por todas las maravillas, por ser el príncipe de la arquitectura y demás, ¿no? Recordamos o concebimos a Sordo Magdaleno por sus grandes obras, incluso recordamos a Miguel Ángel por la Capilla Sistina a Leonardo da Vinci por todas las maravillas que hizo en su momento. Recordamos a Gaudí, ¿no? Pero pocos recordamos a los Medici, ¿no? De italianos que patrocinaron a da Vinci, o pocos recordamos a Güell, que si acaso lo recordamos por el parque Güell que hizo Gaudí, o pocos recordamos que para que Luis Barragán hiciera su obra maestra, primero fue desarrollador inmobiliario, ¿no? Primero se enfrentó a la realidad del mercado inmobiliario. Entonces, hoy voy a cambiar un poquito, ¿cómo se llama? De lo que todo mundo habla generalmente en la carrera de arquitectura. Hoy no voy a hablar de arquitectura, voy a hablar de todo lo contrario, ¿no? De cómo pasamos, ay, esto, oh, ahí está, ay, perdón, de cómo pasamos de lo que a veces concebimos como arquitectura a lo que es la realidad inmobiliaria. Y para partir hablando de esto, tenemos que entender o cambiar nuestra visión o ampliar más bien nuestra visión de lo que son los inmuebles como arquitectura propia a que son productos, ¿vale? En el mundo inmobiliario, cuando hablamos de inmuebles, a veces se concibe mucho casas, departamentos y cosas así, pero en realidad siempre que hablamos de inmuebles, pues hablamos de todo lo que hay tanto en el suelo como en el sobresuelo, que quiere decir todos los aires, todo lo que es las minas, todo lo que son los puertos, todo lo que es arquitectura o construcciones sobre mares, lagos, ríos, y más allá del tema de la propiedad o de toda la legislación que hay alrededor de ellos, en todo eso hay negocios inmobiliarios y hay formas de hacer arquitectura y venderla, ¿no? Entonces, bueno, lo voy diciendo un poco como conceptos, pero esto nada más que sirva un poco como de guía de lo que es, digamos, los inmuebles convertidos a productos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros concebimos a los inmuebles como productos, debemos entender que, bueno, aquí ya está un poco el listado de todo el sinnúmero que hay de productos y que hay desde terrenos urbanos, vivienda y oficinas, hoteles, centros comerciales, industrias, terminales de transportes, hay aeropuertos, hay terminales terrestres y hay un sinnúmero de cosas que van ligadas a este desarrollo, ¿vale? Pero ¿cómo es que podemos, todos soñamos con hacer grandes construcciones, con hacer casas hermosas como la que nos acaban de presentar,
de hacer grandes obras, de ganar premios, de salir en las revistas, y todo eso está muy bien, pero debemos entender lo que hay detrás para llegar a esto, ¿no? Entonces, voy a hablar primero para poder concebir o para poder llegar a resultados reales con lo que en nuestro desarrollo, pues tenemos que hacer que estos sean ¿no? O llegar a satisfacer ya sea una necesidad o ya sea una rentabilidad desde el punto de vista de la iniciativa privada. Entonces, para esto, lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que un proyecto de inversión inmobiliaria básicamente se basa en 4 factores. Uno es la parte técnica, que la verdad es que la voy a hablar, pero en realidad muy corto, porque en esto es en lo que más nos enfocamos en la carrera de arquitectura o de ingenierías, diseño, etcétera, etcétera, en donde hablamos mucho, pues, del entorno, de la parte física, de la iluminación, de las viabilidades, etcétera, etcétera, de los sistemas constructivos y demás. Y todo eso es la parte técnica. ¿Vale? Y eso yo entiendo que aquí hay muchos que lo manejan estupendamente. Pero hay otros hay otros tres factores. En realidad son 4 factores los que realmente determinan el éxito de un proyecto de inversión inmobiliaria. ¿Vale? Y los pongo aquí un poco más fácilmente de ver, que uno es el aspecto técnico, que es lo que nos inculcan mucho en la carrera, pero otro es el aspecto legal, otro es el aspecto financiero y otro es el mercado de vivienda, el mercado inmobiliario, ¿vale? Y poniéndonos, digamos, ¿cómo se puede decir? Reales o realistas, por muy bonito que pueda estar o por muy bien hecho que pueda estar un proyecto arquitectónico, si legalmente no es posible, si el uso de suelo no lo cambian, o si ustedes saben que en todo esto que fue de la pandemia y los cambios de gobierno y todo, hubo toda una serie de reformas en la legislación urbana. Entonces, había muchos proyectos que ya estaban avanzados y que ahora con las nuevas reformas urbanas, pues se detuvieron. Y hay muchos inmobiliarios que han paralizado las obras y han dejado y tienen que cambiar sus proyectos y tienen que hacer muchas cosas porque puede ser un proyecto precioso, pero si legalmente no se puede hacer, pues no se va a hacer, ¿no? O sea, por muy genios que seamos, eso no se aterriza. Por otro lado, si no tenemos los recursos necesarios para hacerlo, pues puede ser que legalmente se pueda hacer y que en planos y en proyectos y en cálculos esté precioso, perfecto, pero si no hay dinero para construirlo, pues difícilmente se va a poder construir, ¿vale? Por otro lado, podemos hacer algo que legalmente sea viable, que técnicamente o que los proyectos o que los planos y demás esté muy bien, y que tengamos incluso los recursos para hacerlo, pero si el mercado no lo acepta o si no hay un comprador que realmente una demanda efectiva, que vamos a ir hablando poco a poco, que no lo pueda comprar, pues difícilmente vamos a poder materializar este proyecto o va a tener éxito este proyecto inmobiliario, ¿vale? Entonces, para ir hablando por cada uno de estos 4 aspectos, empezaré con los aspectos técnicos, que bueno, estos se los voy a pasar un poquito más rápido porque entiendo que son los que más conocen, que son, bueno, los aspectos técnicos que va en la conceptualización del proyecto inmobiliario, ¿no? Identificamos la propiedad, vemos qué hay alrededor de ella, por dónde vienen los vientos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hay alrededor de todo este lugar, ¿vale?
A veces tenemos la fortuna de que alguien nos encarga un proyecto y bueno, ahí ya tenemos solucionada la vida porque ya sabemos que vamos a hacer un producto específicamente para una necesidad. Pero cuando estamos haciéndolo como un proyecto de inversión, pues tenemos que hacerlo, tenemos que ampliar el abanico un poquito más. Entonces, debemos de tener muy claro qué tipo de población hay alrededor o quién es nuestro potencial comprador. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una casa de hace 30 o 40 años, seguramente estaríamos concibiendo una casa, un terreno grande, con 3 recámaras a lo mejor, con cocina, con una cochera y poco más, ¿no? Y seguramente quien tomaría la decisión sería un hombre de 40 años, casado, con una familia de 2 o 3 hijos, y sería seguramente lo que esta persona buscaría, pues sería una casa amplia donde pudiera meter la camioneta, donde pudiera tener un jardín donde jueguen los niños, a lo mejor una alberca o cosas similares. Sin embargo, eso se daba porque la edad de quienes tenían el poder adquisitivo en esa época era ese sector, esas personas que tenían, digamos, la capacidad y la toma de decisión en la familia. Sin embargo, actualmente la pirámide poblacional ha ido cambiando y el poder adquisitivo también ha ido cambiando en función del potencial comprador. Yo no voy a decir si es mejor o es peor, ¿no? O sea, eso es otro tema. En donde sabíamos que antes pues querían una casa, tenían grandes espacios y bueno, querían eso. Pero ahora los mayores potenciales compradores son personas que están entre los 20, 30 años, 35 años, una generación que le llaman millennials, ¿no? Que tienen otras prioridades, que ahora ya no tienen hijos, ahora tienen perros, que ahora a lo mejor no es tan importante tener gran espacio, sino tener unas buenas zonas o una buena zona en donde pueda poner a un buen selfie, en donde podamos hacer buenas historias, en donde para mí es más importante tener wifi que tener agua caliente o gas en la estufa, ¿no? O sea, eso se vuelve más prioritario, que a lo mejor a mí no me importa que haya escuelas primarias cerca, o a mí lo que me importa es que haya guardería de perros para cuando salga de vacaciones. Entonces, los productos inmobiliarios van cambiando, las necesidades van cambiando conforme va cambiando la evolución de la cultura, de la sociedad, y no estoy diciendo que sea buena o que sea mala, simplemente que nosotros como arquitectos, como diseñadores, como desarrolladores inmobiliarios, debemos ir entendiendo muy bien el mercado, porque no necesariamente lo que se hizo hace 1000 años, que antes todos los recursos de los arquitectos eran construir castillos e iglesias, pues todo eso se ha ido transformando, a ir cambiando palacios de gobierno, a ir cambiando a oficinas corporativas, a ir haciendo, a ir digamos, solventando la necesidad de los espacios, ¿no? Entonces, no quiere decir que lo que hicieron nuestros maestros o los arquitectos de antaño es lo que vamos a hacer hacia adelante. Todo va evolucionando y debemos ir pulsando y debemos ir leyendo muy bien a la sociedad y la necesidad humana que vamos teniendo, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poquito de aspectos técnicos y de diseño, que bueno, ahí no profundizaré mucho porque de eso les hablan bastante. Pero me paso a un siguiente tema, ¿no? A todo lo que son los aspectos legales, porque podemos entenderlo muy bien, pero debemos tener claro que existen planes parciales de desarrollo urbano, que hay legislaciones, que hay polígonos de actuación, que hay transferencia de potencialidades, de áreas que se pueden construir, que a lo mejor decimos, oye, aquí puede quedar muy bien un edificio de vivienda, pero la norma no te lo permite y tienes que construir una clínica. O dices, es que aquí sería estupendo que podamos hacer un edificio de oficina, pero la normatividad no te lo va a permitir. A lo mejor puedes tener cierto nivel y tú dices, mira, me encantaría hacerlo de 40 pisos. Pues sí, pero la normatividad solamente te deja 15 y no para oficinas, sino para vivienda. Entonces, tenemos que entender muy bien la normatividad y eso no es que sea siempre fija. La normatividad también va cambiando, ¿no? De repente hay zonas en las que únicamente permiten hacer vivienda y de repente permiten hacer oficinas y de repente permiten hacer centros comerciales o de repente permiten hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces,
el diseñar no solamente es irlo haciendo conforme a lo que decimos, "Oh, esto estaría estupendo", sí, pero debe cumplir una necesidad. Si alguno ha estudiado en algún momento a Getty, por ejemplo, en el Museo de Guggenheim, que todos concebimos, y si alguno ha tenido la suerte de visitarlo, es una maravilla cuando uno entra, ¿no? Eso es una arquitectura en su máximo esplendor, para bien o para mal, y concebimos este espacio como, wow, el iluminado Getty, el que hizo todo esto, pero en realidad el Museo de Guggenheim es la cereza del pastel, ¿no? Esto responde a toda una infraestructura que hubo antes. Eso era una zona en donde estaba, era una zona industrial que fue migrando, que hubo una cierta gentrificación o cambios de uso que empezaron a potenciar un área con servicios más de habitación, más habitacionales, una zona comercial, un pueblo precioso del siglo XIV más o menos. Uno va en esas callejonadas y hay locales comerciales y hay economía que permite hacer. Y había un espacio muy grande en el que dijeron, aquí tenemos que hacer algo emblemático, ¿vale? Pero entonces, ese tema, contrataron a un arquitecto estupendo, hizo esa maravilla, pero porque eso respondía a la necesidad urbana, ¿no? Y a la normatividad que dijo, en este lugar se tiene que hacer un museo. Y eso va en función del proyecto de ciudad. Entonces, a veces pensamos y soñamos mucho como arquitectos y decimos, ah, bueno, sí, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, pero debemos entender muy bien el plan de la ciudad, ¿no? El plan de desarrollo urbano y lo que se tiene que ir haciendo o hacia dónde vamos, ¿vale? Aquí un poco lo que les comentaba, un poco la zonificación que debemos entender, y en función de eso es lo que se puede proyectar, porque también tenemos que entender el espacio más rentable y la necesidad que hay más de la ciudad, ¿vale? Eso es en aspectos legales, y bueno, no menciono aquí mucho, pero también vienen los temas tributarios, que después de hacer un proyecto, una inversión y todo, pues la rentabilidad no necesariamente viene tal cual, sino también, bueno, hay temas tributarios y demás, que bueno, ahí tampoco entraré mucho, pero para que cuando ustedes proyecten o cuando estén hablando con un inversionista que finalmente es quien va a tener la decisión de qué se construye o qué no, que finalmente las decisiones de esto generalmente se toman más en función no tanto de la arquitectura misma, o del diseño, de la estética, sino de qué tan rentable es o qué tanto nos va a beneficiar cubriendo una necesidad, ¿vale? Ya la arquitectura y la parte estética pues está muy bien, y esto es como el punto añadido, pero finalmente lo que va a determinar la toma de decisión, pues generalmente van a ser los inversionistas o van a ser las personas que estén cumpliendo o que tengan un cargo político, o que tengan un rango de cierta naturaleza, que digan este proyecto va y este no va, ¿vale? Luego, los aspectos financieros. Dentro del mundo inmobiliario y dentro de los proyectos de inversión, hay un dicho que es muy común, en el que se dice es más fácil encontrar inversionistas que buenos proyectos de inversión, ¿vale? Y un buen proyecto de inversión no solamente es estético o solamente es funcional. Un buen proyecto de inversión debe ser rentable, debe ser rápido de comercializar, debe ser funcional y debe ser muy eficiente, ¿vale? Entonces, una vez estructurando un plan de negocios y una estructura de financiamiento, se puede estructurar muy bien un plan de financiamiento, porque hay muchos inversionistas que están buscando en dónde colocar el dinero, en dónde les dé la rentabilidad deseada, o que les dé mayor rentabilidad de tenerlo ya sea en una empresa o en un fondo de inversión, o tenerlo en acciones, o tenerlo en CETES, o etcétera, etcétera. Entonces, la forma de llegar a los inversionistas y de realmente hacer que nuestras obras que queremos diseñar y proyectar realmente se concreten, pues en realidad se concreta en que sean rentables, ¿vale? Y bueno, aquí hablamos de un término que le llaman, que se llama apalancamiento, que no es más que tener dinero para arrancar el proyecto de inversión o el proyecto inmobiliario que queramos hacer. Pero todo esto, a veces se le tiene mucho miedo al endeudamiento o al apalancamiento, porque a veces tenemos mucha esa frase de no me meto con el banco porque porque me va a desfalcar y demás. Bueno, seguramente si pido un crédito para comprar cualquier tontería, pues seguramente sí.
pero si tenemos muy claro cuál es el rendimiento que nos va a dar el proyecto, seguramente vamos a tener el capital para poder pedir prestado sabiendo que podemos pagar los intereses en función del rendimiento que nos va a dar esta propiedad, ¿vale? Y esto solamente lo vamos a tener claro en función de saber en cuánto podemos vender o comercializar el producto que estamos realizando, ¿vale? Vale. Después de que tenemos claro en cuánto lo vamos a vender, tenemos que hacer una proyección financiera para saber en cuánto tiempo lo vamos a vender, cuánto tiempo nos va a llevar la construcción y cuál es el rendimiento que vamos a tener, ¿vale? Y a veces nos sorprendemos porque no necesariamente los inmuebles más caros son los más rentables. A veces hay proyectos que simplemente con lotificar, un proyecto que es uno de los más, yo creo que emblemáticos en el mundo de las inversiones inmobiliarias es, por ejemplo, el de los cementerios, ¿no? El de los cementerios, por ejemplo, a veces son terrenos muy grandes que están en las periferias de la ciudad, simplemente se construye una capilla o una pequeña iglesia y viéndolo como proyección inmobiliaria o como desarrollo inmobiliario, en realidad lo que estamos haciendo ahí es lotificar digamos, terrenos muy, muy, muy pequeñitos, como de 1 metro cuadrado, en donde tenemos ahí 2 o 3 o 4 criptas o sepulturas, y cada una se vende por valor por metro cuadrado, pero no te venden el metro cuadrado de cementerio, te dicen, te vendo una capilla, te vendo una cripta, y eso se vende en cada, que sea 1 o 2 o 3, digamos, proyectos o capillas que van a estar ahí, digamos, juntas, ¿no? O que vas a poder comercializar muchísimo más, y al final, cuando se llena, digamos, el cementerio, este proyecto se dona, por decirlo de alguna forma, a las municipalidades o a los gobiernos y demás, y ya finalmente se convierte en un espacio público y tiene una rentabilidad brutal. Entonces, eso a veces, desde el punto de vista del desarrollador inmobiliario, tiene más rentabilidad que hacer un edificio en el centro de Reforma. Entonces, el valor por metro cuadrado puede ser muy caro, pero no necesariamente es el más rentable. Entonces, tenemos que ir analizando todas estas alternativas que les comentaba al principio, porque no todo es casas, departamentos o oficinas. O sea, nuestra labor como asesores inmobiliarios o como arquitectos expertos, pues radica en un sinnúmero de cosas, ¿no? Y ahorita hablé de cementerios, pero bueno, también puede ser puertos náuticos, puede ser clubs de golf, en donde, por ejemplo, un club de golf, pues el centro del club de golf está es el más bonito, el más glamoroso y todo, pero en realidad la rentabilidad no está en el club de golf, está en todo el desarrollo inmobiliario que se hace alrededor, porque los departamentos son los que se venden caros con vista al club de golf. Entonces, debemos ir entendiendo la lógica de los inversionistas para que realmente se concreten las obras de arquitectura o el desarrollo inmobiliario, ¿vale? Dentro de los análisis financieros siempre lo que solicitan los inversionistas son por lo menos 3 escenarios, ¿no? Estos se llaman análisis de sensibilidad, en donde se ponen escenarios en cuál es el optimista, el pesimista, el conservador. Generalmente se toman las decisiones en el conservador, pero tomando en cuenta qué es lo peor que nos puede ir y qué es lo mejor que nos puede ir, ¿vale? Para tener como un rango de acción y en base a eso saber cuál es la rentabilidad que nos va a dejar algún proyecto inmobiliario, ¿vale? Me estoy viendo un poquito rápido para igual si quieren al final de la sesión podemos comentar cualquier tema que quieran, ¿vale? Y finalmente, los aspectos de mercado, que yo creo que es el más peligroso si no lo leemos bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque un aspecto técnico, si una construcción sale mal, si hay un tema que tengamos ahí con la estructura, o si hay algo que el diseño no quedó muy bien, que el acabado no nos gustó, que cualquier cosa, de una forma u otra, más caro, más barato, más eficiente o menos, se puede resolver, ¿no? A lo mejor si la estructura no está muy bien, bueno, despedimos al ingeniero y contratamos otro y que lo arregle. Nos costará un poco más, pero al final se arregla. Un tema normativo, sin entrar mucho a detalle ni a polémicas de tipo político ni demás,
Pero bueno, si hay un uso de suelo, hay procedimientos legales que a veces permiten cambiar usos de suelo, potenciar más, más vivienda, más construcción, y una serie de cosas que bueno, por ahí hay que se pueden ir haciendo. En el tema de financiamiento, si tenemos bien estructurado el mercado, si tenemos bien estructurado el proyecto, es relativamente sencillo, gestionando bien la cartera, estructurar un portafolio de inversión y conseguir los inversionistas. Pero los aspectos de mercado jamás los vamos a poder cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos decir, para poner un ejemplo tonto, si buscamos si queremos hacer un edificio de oficinas de prime, de mejor nivel, y lo queremos hacer en el kilómetro 43 de la salida a Cuernavaca o a Pachuca o a cualquier lugar de estos, pues a lo mejor normativamente lo puedo hacer, a lo mejor el proyecto me puede quedar muy bonito, a lo mejor puedo tener el dinero para hacerlo, pero yo dudo mucho que haya alguien que quiera poner unas oficinas tipo Prime de mejor nivel en un lugar como estos. Entonces, lo que debemos entender muy bien es el mercado inmobiliario y realmente a quién estamos sirviendo, ¿vale? Al final todo se concreta en el punto de equilibrio, que es el punto de mercado, en donde se concreta la venta, en donde converge la oferta y la demanda, ¿vale? Entonces, primero entender la demanda. A veces nos pasa mucho que decimos, yo quiero hacer lo que hizo tal arquitecto, yo quiero hacer lo que hace tal, pues sí, pero todos ellos ya son la oferta. Al final, eso ya es la competencia. Lo que realmente debemos entender es la demanda. ¿Qué es realmente lo que necesita? Ir leyendo la moda, ir leyendo hacia dónde quieren ir, hacia dónde están las tendencias de construcción, hacia dónde está la necesidad de un inmueble o de otro, ¿no? Jamás el sector inmobiliario es el motor de la economía. Siempre es el reflejo de la economía. Cuando hay un boom inmobiliario, quiere decir que hay bonanza en la economía. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir entendiendo es por dónde va el crecimiento de la economía. Por ejemplo, en Detroit, por ejemplo, toda la zona de desarrollo de vivienda que se dio en algún momento se dio gracias al desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los trabajadores querían ir ahí. ¿Por qué el boom inmobiliario ha sido en la Ciudad de México? Porque ahí está la fuente de trabajo y ahí está la economía. Las ciudades grandes que empiezan a tener arquitectura interesante, pues se da justamente por lo mismo, porque hay un boom de economía, hay una necesidad y hay una demanda efectiva. Y es muy importante entender la demanda que existe natural y la demanda efectiva. Porque la demanda puede ser algo que alguien quiera, pero no necesariamente tiene los recursos para comprarlo, ¿no? Y eso también nos pasa muy frecuentemente con nuestros clientes, en los que dicen, sí, yo quiero una casa enorme, yo quiero tener una recámara así, una tal o cual, con tales acabados, vale, pero ¿cuál es el presupuesto que tienes? Entonces pueden desearlo mucho, pero si no tienen los recursos que necesitan para hacerlo, pues difícilmente se convierte en una demanda efectiva, ¿no? Y obviamente aquí entran muchos factores en juego. Entra el sector inmobiliario, el sector bancario, los créditos hipotecarios, y hay toda una serie de instrumentos que son los que van convirtiendo la demanda efectiva en potenciales compradores, ¿vale? Porque hay todo este desarrollo de casas de interés social y todas estas grandes inmobiliarias que han hecho desarrollos enormes. No voy a decir si están bien o mal porque hay mucha polémica en esto, pero todo eso se ha dado porque existe una demanda efectiva y hay créditos hipotecarios que se les han dado a ellos que pueden comprar estas casas, ¿no? Obviamente hay muchos nichos, hay otra demanda efectiva de empresarios o de gente de primer nivel o de grandes ingresos que tienen casas grandes, que tienen estas cosas, pero al final lo que tenemos que ir entendiendo es cómo se va comportando la necesidad de algo, ¿no? Por ejemplo, ahora con las oficinas, con todo este tema que ha pasado de la pandemia y el virus y demás, pues hay mucho home office, trabajo desde casa y todo. Muchas empresas entienden que no necesitan oficinas tan grandes. Entonces, muchas empresas han negociado el alquiler a la mitad o al 25% de rebaja y seguramente se verán en la necesidad de reducir oficinas. Entonces, por mucho que se hagan edificios muy bonitos, pues si no hay la demanda efectiva, pues se quedarán abandonados, que ha sido un poco la historia
de las oficinas en la Ciudad de México, que más o menos en los 90s o por allá, 90s, 2000, cuando migraron a Santa Fe, pues fue una necesidad que había, en donde había mucho tráfico y todo, y las oficinas decían, bueno, mejor vámonos para allá, y fue un proyecto que tuvo mucho éxito en su momento. Sin embargo, empezó a tener otras complicaciones en que dicen, oye, la viabilidad, perdón, ¿cómo se llama? Bueno, para que pueda tener accesibilidad y demás. Entonces, ahí se complicó la cosa y dijeron, no, nos conviene más regresar al centro de la ciudad. Y fue ahí que empezaron los proyectos a otra vez regresar a Reforma, a regresar a hacer nuevos edificios, a regresar a hacer nuevas cosas, pero eso en realidad no se dio por la arquitectura en sí misma, sino por el reflejo de la demanda que había, ¿no? Entonces, es muy importante si queremos desarrollarnos como arquitectos o como desarrolladores inmobiliarios, ir entendiendo la demanda. Y bueno, no solo la demanda sola, sino obviamente la oferta, porque sabemos que hay ahí otros proyectistas, otros arquitectos, otros desarrolladores que están satisfaciendo esa oferta. Entonces, ahí es donde, ese es el punto clave en donde nosotros debemos entender en dónde encajamos nosotros para cumplir esa necesidad y en ese momento tener éxito en nuestros proyectos inmobiliarios. ¿Vale? Tenemos que analizar muy bien el mercado inmobiliario, el mercado, qué es lo que realmente está necesitando, ¿no? En base a esa toma, y en base a eso se toman las decisiones, en la rentabilidad y en la necesidad que estamos dando, ¿no? Y ya, reflejo de todo esto, pues toda esta maravilla de la arquitectura que nos enseñan en la escuela, pues bueno, la podremos ejercer, pero debemos entender muy claramente a nuestro interlocutor, a la necesidad que realmente estamos dando, ¿vale? Entonces, es un tema en realidad creo que muy apasionante y muy amplio, porque hablar del mercado inmobiliario no es solamente hablar de vivienda o solo de oficina, sino es un análisis muy grande que nos da para estudiarlo toda la vida. Pero bueno, quería aportarles un poco esto de que a veces estamos muy ligados a la arquitectura y que queremos hacer esto u otro, pero a veces perdemos de vista esto. Entonces, si tenemos más claro esta visión más interdisciplinaria, pues creo que podemos tener más éxito en los proyectos y en los desarrollos que podamos ir dando, ¿vale? Entonces, bueno, lo he pasado muy rápido. Bueno, aquí ya también viene todo lo del mercado de técnica inmobiliaria, que bueno, ahí también es digamos, otro capítulo, ¿no? Que una vez que tengamos ya concretado el inmueble, pues bueno, hay que comercializarlo y simplemente en la comercialización un agente inmobiliario se puede llevar el 5%, que a lo mejor puede ser más incluso de lo que se lleve el arquitecto por diseñar, ¿no? Porque en todo el contexto inmobiliario, la arquitectura y el diseño solamente forman una parte pequeña de todo, digamos, la maquinaria completa que se tiene que hacer para el desarrollo exitoso de un proyecto inmobiliario, ¿vale? Entonces, bueno, lo he pasado muy rápido. No sé si quieren que hablemos de algo más, porque realmente el tema es muy, muy, muy amplio. Pero bueno, esto es, digamos, mi presentación. Ahí están mis datos. No sé si me fui muy rápido o estuvo bien. No sé, Héctor. Sí, bien, digo, sí, pues el tiempo nos castiga, caray. Íbamos ahí un poco con la prisa, pero no importa. También lo cierto es que traes un tema muy ambicioso y bien decías que hay oportunidad vamos, que sí que hay oportunidad, más bien fuiste mencionando capítulos y capítulos, entonces yo soy el que dice que hay la oportunidad de tocar más temas o más espacio en tiempo para profundizar en ello. Y pensaba un poco, ya guardé mi acordeón, ya apareció creo. De esto último que mencionabas, bueno, siempre me gusta hacer como un recuento y rescatar el tema del vínculo que hay de los arquitectos con el desarrollo inmobiliario y pues el mercado, ¿no? Apuntaste muy bien que este desarrollo inmobiliario al final es consecuencia del mercado de la economía y no al revés. Y entonces, pues empezamos a ver o empezamos a teorizar qué va a pasar después de esta era COVID, pero todavía no lo sabemos y realmente hasta que empecemos a vivir va a dar para muchos temas de cómo se va dando el proceso de regreso a la realidad o de nueva realidad. Yo creo que vamos a regresar más que una nueva realidad, pero sí va a haber nuevas reglas del juego. Ahorita con lo último que mencionabas del tema de ocupación de oficinas y demás, eso creo que va a terminar dándonos un nuevo escenario en el ejercicio profesional, porque como esto que nos mostraba Ulloa, esta torre que está en proceso, porque además está en proceso según lo mostró, pues de repente va a ser de las últimas.
porque nos vamos a Sí, encontrar, de las últimas en un tiempo, porque nos vamos a encontrar con que hay mucho mucha espacio, vacancia. Mucha exactamente, vacancia. espacio rentable disponible. Entonces yo inversionista, pues no creo que me anime mucho a hacer una torre cuando hay tanto desocupado. Más bien el mercado o los capitales se van a mover también hacia cómo ocupamos todo lo que está disponible o incluso seguramente espacios de trabajo, espacios de oficinas serán reconvertidos quizás a vivienda, buscando que sean pues, un objeto de mercado, ¿no? De negocio. Por ahí en estas teorías hay una que anda por ahí que no he atendido a fondo, pero habla de que la pandemia puede suponer el fin de los rascacielos, más por un tema sanitario que por un tema económico, pero se van a juntar muchos factores. No sé, gracias Adrián, gracias, muy bien el tema, creo que da para más, habrá que empezar a platicar en cómo estructurarlo, porque además, en más de una ocasión lo apuntabas, les hablamos mucho a los alumnos de ciertas cosas, sobre todo las que van muy relacionadas al tema de diseño, de programa arquitectónico, de planeación, y de repente toda esta parte que ya viene siendo la que va asociada a la operatividad del inmueble construido, pues no se toca tanto, tan así que tú personalmente lo has visto como posgrados, ¿no? Una especialización para entrar en estos temas, y por supuesto tu trayectoria laboral te ha llevado a ello. Gracias nuevamente, interesante poner estos temas porque pues la arquitectura, lo sabemos todos, es muy vasta y luego no da, lamentablemente, para tocar todos los temas en la escuela. Nos llevaría muchos años de estudio. Bueno, vayamos con Yasmín. No sé si tengamos por ahí temas, Yasmín. ¿Me ayudas, por favor? Preguntas. Claro que sí. Muchas gracias. Tenemos dos felicitaciones, una de Ángel Tobar, menciona muchas felicidades por la presentación, fue muy bien explicada. Y Manuel Ferro menciona, gran plática, el tema inmobiliario es Gracias. complejo y apasionante. Gracias por compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Ángel fue mi profesor en la maestría. Y no contamos con preguntas o dudas. Ya perdí. Bueno, bien, pues nada más, ahí sé que es anecdótico, pero doble anécdota. La primera es paréntesis, yo, lo sabemos tú y yo, no lo sabe el mundo. Tuve la gran fortuna de coincidir contigo en la UAM. No se confundan, no éramos compañeros, tuve la gran fortuna de ser su profesor. Y bueno, esa es la primera parte anecdótica. La segunda es que por eso mismo es que sé un poco de la historia. Y sí me gustaría que contaras un poco el cómo de repente, un poco, tu historia es diferente a la de Magaldi, pero hay una coincidencia. Al final los dos han trabajado en el extranjero como arquitectos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que han logrado esa parte cuando pareciera que, pues a lo mejor me arriesgo y logro llegar a Monterrey o quizás a Mérida o Guadalajara? Y no, algo que le decimos mucho a los jóvenes es, pues tienes el planeta, entonces tírale y pon el objetivo, tú me dirás, en España, en Buenos Aires, y lógralo, ¿no? Entonces, ¿cómo es este salto a Perú? Y cómo incluso ayer que estaba con jóvenes de prepa que están buscando la carrera, el lunes, perdón, algunos me preguntaban si México era un buen lugar para estudiar la carrera. Les dije que sí. Entonces, hacia donde te quiero llevar es cómo tu formación desde México te abrió puertas en otro país, ¿no? Y cómo fue pues, tu historia de éxito como tal que lo es. Claro, claro, Héctor. Pues mira, en realidad creo que es un poco larga, aunque no soy tan viejo. Pero bueno, yo estudié arquitectura de formación y ejercí 10 años como en el mundo de la restauración de monumentos históricos, que no tiene nada que ver con lo que hablé ahorita. Pero bueno, ahí me forjé más como arquitecto en la vida práctica. Y después de ahí, la verdad es que era un mundo apasionante, pero finalmente a mí personalmente no me llenaba, ¿no? A mí siempre me gustó más este tema más financiero y de negocios inmobiliarios y esto, ¿no? Entonces ya ahí estudié la maestría, mi primera maestría en negocios inmobiliarios, y eso me dio pie para que me invitaran a esta empresa, TINSA se llama, es una empresa transnacional en el ámbito de avalúos, que no importa, aquí me pasaba a dedicarme a esto de los avalúos.
pero empecé ahí a ver más proyecciones financieras y consultoría inmobiliaria, ¿no? Estudios de máximo y mejor uso, qué es lo más rentable para un proyecto y demás. Y ahí estuve ejerciendo 2 años. Y en simultáneo empecé a estudiar la maestría en evaluación de inmuebles, maquinaria y equipo. Y estaba en eso cuando realmente se me detuvo el proyecto de la maestría porque me ofrecieron en realidad fue muy curioso porque yo iba por 3 semanas a Perú, porque iba más a capacitar a los peritos evaluadores en Perú en temas de evaluación, ¿no? De poder hacer avalúos y todo. Pero llegando allá, coincidió con que llegó un proyecto de una cartera de avalúos de inmuebles muy grandes. Y bueno, me encomendaron liderarlo. Eso más o menos duró como 3 meses. Y en el Inter renunció el gerente técnico, el gerente de avalúos de la compañía en Perú. Entonces me quedé como director de avalúos en Perú durante 2014, 2015 y 2016. Y ya después, yo ya iba igual de regreso a México nuevamente, pero igual se dieron las cosas en la compañía y demás. Y al final me dieron la oportunidad de conducir la empresa. Yo me nombraron gerente general a partir del 2017 a todo este año. Y la verdad es que bastante interesante, muy aportador. Yo creo que la formación en México es bastante buena, ¿no? Contrario a lo que a veces tenemos como estudiantes localmente. Si bien es cierto, también creo que hay universidades que son mucho mejores, porque también en otras partes del mundo, por ejemplo, temas de negocios o cosas así, en lugares como Inglaterra o en universidades como más reconocidas, pues sí tienen más prestigio y creo que sí tienen más cosas. Pero también, pero eso no quiere decir que la educación en México sea mala, ¿no? O sea, también me di cuenta que hay muchos lugares que la educación es ¿cómo decirlo? Pues como que le faltan muchas cosas, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no, o que hay países en los que recién empiezan a hacer algunos temas que nosotros llevamos muy avanzados, ¿no? Prueba misma es esto que yo he vivido, que me he dedicado más a la consultoría inmobiliaria y a la evaluación, en donde yo llegaba allá y aquí pues hay no sé cuántas escuelas que dan la maestría de evaluación, ¿no? De avalúos y demás. En Perú ni siquiera existe la maestría, ¿no? O sea, hacen ni la maestría ni la especialidad, hacen avalúos, pero un poquito con lo que se va dando, con cursos pequeños, con cursos ahí como diplomados, cosas así muy, muy pequeñitos, pero lo van haciendo así, ¿no? Sin tanta metodología, sin tanto conocimiento a profundidad. Y bueno, la reglamentación es un poquito más laxa y bueno, uno se va dando cuenta de que a lo mejor aquí uno hace algunas cosas, pero allá uno se vuelve una eminencia, ¿no? Y no es porque uno sea ningún genio, sino porque nuestra formación localmente pues ha sido mucho mejor que la que está allá. Y en algunos países la educación es muy cara, ¿no? O sea, el tener acceso a una maestría, a un posgrado o algo, aquí es relativamente barata, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, uno se puede inscribir en escuelas públicas, hay incluso becas, hay una serie de cosas, o aunque sean privadas, pues no son tan caras como en otros países del mundo, en los que a lo mejor incluso las maestrías llegan a no ser tan buenas y son muy, muy caras, ¿no? Entonces, es un nicho de educación muy cerrado, ¿no? O para clases mucho más privilegiadas. Entonces, aquí nosotros tenemos la ventaja de que la educación es relativamente accesible o entre comillas, barata, y nos da mucha posibilidad de desarrollarnos en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, eso, digamos, yo lo vi en el mundo de los avalúos, pero no solamente en el mundo de los avalúos. O sea, yo me di cuenta de que en todo el tema de la arquitectura bioclimática, en arquitectura verde, en temas estructurales, en México en temas de estructuras, en realidad somos de los países que más desarrollo tenemos en ingeniería por lo mismo de la ciudad, que está en una ciudad rangosa. Entonces, cuando uno analiza o platica con ingenieros de otras partes del mundo, en mi caso que estuve mucho en Perú, pues no tienen el bagaje o a lo mejor no el reto que tiene una ciudad como la Ciudad de México. Entonces, un ingeniero de la Ciudad de México que esté en otro país como estos, en donde
la complejidad estructural no es tan amplia o no es tan grande, pues tiene mucho potencial también, ¿no? Entonces, y como eso muchas cosas, ¿no? Tanto en certificaciones y bueno, una serie de cosas, ¿no? Para no prolongarme mucho. Pero digamos, yo lo único que diría es que sí hay mucha oportunidad también en otros países. Bueno, ahorita es un tema complicado en todo el mundo por todo esto de la pandemia y demás, pero en temas de educación yo creo que esto pues, pasará en 1, 2, 3 años, no lo sé, pero esto pasará y bueno, hay muchísimo potencial en otros países que a lo mejor, que aunque nosotros estamos localmente a veces vemos, no, nos falta mucho y nos falta y nos quejamos y todo, pero hay países en donde están mucho más atrasados y hay mucho más necesidad de profesionales con ciertas capacidades y alguna reflexión, ¿no? Que en algún momento yo me hice, que dije, no, me quiero ir a Europa o me quiero ir a un país primermundista a desarrollarme y todo, y llegas allá y te das cuenta de que, pues mira, aquí qué voy a aportar, ¿no? O sea, aquí son los maestros y son los genios y aquí están los grandes eruditos, pues poco voy a aportar yo, pero hay otros países en donde a lo mejor no están tan desarrollados y no son economías tan grandes, pero a nivel personal nos pueden ayudar muchísimo más porque podemos aportar más en nuestro desarrollo, podemos aportar más y en algún momento lo comenté, a lo mejor la trayectoria que tuve en Perú a lo mejor me hubiera costado más años en México, ¿no? Por la misma competencia, por lo mismo todo, y allá, pues bueno, ha sido una oportunidad brutal que seguramente hay en muchos otros nichos, ¿no? Muy bien, Adrián, muchas gracias. Creo que ahí queda como, pues como un objetivo, como una pizca de motivacional de realmente confiemos en lo que estamos preparándonos, en las capacidades que tenemos y como bien lo mencionaste al final, pues lo que podemos aportar, ¿no? Creo que si bien podemos dar mucho, también al final del día tenemos que buscar dónde podemos recibir para tener este crecimiento personal, que cada quien tendrá su propio idea, su propio proyecto y hay que ir a por ello, ¿no?